Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio, Charla entre Desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. El día de hoy, algo frustrado, algo atemorizado dentro de mi charla. ¿Por qué? Estos días he estado participando en vivos, queriendo charlar con diferentes personas que tengan ideas opuestas al catolicismo, o sea, con hermanos protestantes, charlar, queriendo ver los puntos de vista, las pláticas, temas, no tanto para que controversia, queriendo observar si puede haber un diálogo. Pero algo muy curioso es que no se puede dar el diálogo. Si no es en un donde haya un moderador y que ponga tiempos, temas y que sea algo preparado, no se percibe que pueda haber un diálogo. Y eso es frustrante. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, vamos a hablar con gente que profesa la misma fe que yo. Y se da uno cuenta que tampoco puede haber diálogo. Y utilizan casi el mismo sistema. Nuestros hermanos protestantes, su fundamento y su base ideológica, académica, son las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Sagradas Escrituras, tomando versículos a pie de página, no les interesa la tradición, no les interesa el estilo, no les interesa verificar si son hechos reales, son alegorías, es ficción. No. Para ellos es verdad absoluta, donde no pueden entrar otros documentos u otros escritos, solamente Sagradas Escrituras. Y pues aquí ya hay un inconveniente, ¿no? El primer inconveniente, ver traducciones, y como lo he dicho, al final de cuentas una Biblia protestante tiene menos libros que una Biblia católica. Pero es curioso que sí tienen datos de libros o evangelios apócrifos. No los nombran. Eso sí que quede claro. Porque su fundamento, pues es su Biblia, tal como la redujo Martín Lutero, pero sin la sapiencia de Martín Lutero. Y después ingreso en una comunidad católica y que vamos a charlar. Recuerdo que ingreso por la curiosidad que me dio
escuchar a un católico diciéndole a un hermano separado ignorante. La palabra ignorante pues no es una mala palabra, es muy correcta. Sin embargo, uno nota cuando lo utilizas de manera despectiva. Entonces me acuerdo que ingresé y nada más pedí que no se denigrara a ninguna persona de las que se encuentra en el en vivo. Que se expresen, sí. Pueden estar equivocados, sí. Pero no rechazar de facto y de manera brusca el diálogo con gente que piensa distinto a ti. ¿Ok? Pero me di cuenta que al final de cuentas no puede haber diálogo. Porque en primer lugar, por el hecho de no querer alejarme de un protestante, ya te catalogan por ser parte de ellos, los católicos, ¿no? Y me quedé pensando, bueno, es una forma que se maneja en estos en vivos. No me había tocado observarlo, pero me quedé. Dije, bueno, vamos a ver qué argumentos utilizan los católicos. Lo que sí me dio gusto es que era un en vivo con gente muy preparada. Había varios muy preparados, con un acervo académico bastante interesante. Sin embargo, sí cerrados a percibir que en la misma Iglesia Católica hay debates, como en cualquier religión, ¿no? Hay gente que dice, muy bien, mi base es la Biblia, más el catecismo católico, más alguna encíclica, algún documento papal. A diferencia de los protestantes, pues añaden estos documentos y algunos libros de pensadores católicos. Dice, bueno, aquí hay una apertura un poco más amplia. Sin embargo, tampoco se abren a un diálogo. Y les digo, aún reconociendo que aún dentro de la Iglesia Católica hay ideas con las cuales no concuerdas, tratando de dejar los dogmas de fe sin debatirlos, a lo mejor. Porque dice uno, debatir sobre un dogma de fe y negar un dogma de fe, pues ya trae una problemática mucho más importante y que puede causar algún recelo religioso. Pero reconozco que hay muy buena capacidad intelectual en este grupo que ingresé. Sin embargo, cayeron en el mismo detalle que los hermanos separados, con la diferencia, como les comento,
los hermanos separados. Es la Biblia textual y no los puedes sacar de ahí. Para ellos la tradición, la cultura, no cuenta. El católico se abre más a las tradiciones, a los padres de la iglesia, al catecismo, a las encíclicas, a los documentos teológicos. Dice uno, bueno, excelente. Y de aquí me fui a observar algunos debates antiguos donde se abrían los debates entre monjes de diferentes denominaciones, o sea, católicos pero con diferentes guías, franciscanos, dominicos, jesuitas, etc. Y en muchas ocasiones puede uno entablar un diálogo, pero al final de cuentas el ego académico personal muchas veces supera el contenido del diálogo o de la conversación. ¿Por qué digo esto? Y un tema que se me hizo muy importante fue el de la Inmaculada Concepción. Aparte porque me tocó escucharlo con los protestantes. Pero como les digo, son cerrados completamente. No se abren a interpretación. De hecho, ni siquiera son conscientes de los posibles errores de traducción y toman las cosas a como lo leen en ese momento, y aparte pequeños versículos. No leen el contexto total del capítulo o del mismo libro. Como no les interesa la tradición, no importa a quién va dirigido. Entonces, ahí hay un problema. Con los católicos, recordemos principalmente el problema que encontré en lo de la Inmaculada Concepción. Yo reconozco que el fundamento filosófico y teológico principal de la Iglesia Católica es Santo Tomás de Aquino. Perfecto. Que toma un sistema aristotélico que después se le llama aristotélico tomista. ¿Por qué? Vamos a decirlo de una manera muy superficial y muy general, toman a Aristóteles y lo cristianiza Tomás de Aquino. Hay grandes diferencias entre Tomás de Aquino y Aristóteles, pero en la estructura fundamental, Tomás de Aquino retoma un modelo intelectual, un modelo académico muy similar al de Aristóteles. Y Tomás de Aquino, siendo la fuente principal, no la única, de la filosofía cristiana católica y la teología cristiana católica, sí tiene un problema al indicar la Inmaculada Concepción en la Suma Teológica. Si uno lo lee literal, podría uno decir
que niega la Inmaculada Concepción. Y cuando se estudió esta parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, hay quienes aseguran que hay una parte que no escribió Tomás de Aquino. Pero también nos vamos a la tradición histórica y pues realmente Tomás de Aquino no escribió todo de pluma y tinta por sí mismo. Se comenta por tradición, por historia, que él tenía a sus redactores. Pero les digo, son datos. Sin embargo, si uno toma el texto que se contiene actualmente de la Suma Teológica, se da uno cuenta que no niega la Inmaculada Concepción, pero sí la cuestiona. Sí la cuestiona y de manera muy importante. Y la cuestiona de una manera muy distinta a la forma en que lo hace San Agustín, y que creo que el punto intermedio entre Agustín de Hipona y Tomás de Aquino podemos encontrarnos a Duns Scoto, que él hace una defensa de la Inmaculada Concepción de una manera muy humana, con una lógica mucho más sencilla, a diferencia de Tomás de Aquino. Entonces aquí ya hay una problemática y hay un buen debate. Si uno niega la Inmaculada Concepción, pues se pone uno contra los principios fundamentales de la Iglesia Católica. Si a mí se me ocurriera negar la Inmaculada Concepción, estoy cometiendo un delito ante la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el dogma de fe no se pone en duda, aunque se puede cuestionar, según eso. Pero uno como académico, ¿por qué no cuestionar y ver los debates que se han realizado en el transcurso de 20 siglos? ¿Por qué no? Hay que reconocer la doctrina católica y dices, ahí está, pero no es inamovible. Dios sigue viviendo, la tradición se sigue moviendo, la cultura se sigue adaptando, el cristianismo católico va renovando pequeñas palabras, significados, sin ningún problema. Claro, entrando en debates formales y reales. Y al checar lo que es este tema de la Inmaculada Concepción, pues sí es bien importante reconocer que el Papa Pío IX, en el 1854, instituye el dogma de fe sobre la Inmaculada Concepción en su Affabilis Deus. Ese es el documento. Pero como les digo, no significa que todo esté cerrado ahí. Sigue habiendo debates,
siga habiendo charlas para tratar de explicar y de fundamentar la Inmaculada Concepción. Aquí estoy de acuerdo que quienes van a entender de manera mucho más sencilla, pues son los intelectuales. Pero bájale la teología al feligrés común, que en muchas ocasiones solamente han recibido el catecismo en una parroquia, en una capilla, por un catequista que no es teólogo, que enseña lo fundamental de memoria, pues no va a entenderlo. La gran ventaja de que estos católicos es complicado que pongan en duda un dogma. Perfecto. Pero entonces aquí viene la problemática cuando quiere uno explicarles el dogma de la Inmaculada Concepción a un protestante. Y aquí sí entra un problema real. ¿Cuál es el fundamento principal para un católico fundamentar a través de las Sagradas Escrituras este dogma de fe? Y aparece el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. ¿Y qué es el saludo del ángel Gabriel a María? Y de repente uno puede decirle esto a los hermanos separados y van a decir, y con eso estás indicando que María no tuvo pecado. Y viene otro problema. ¿Cómo vamos a indicar cómo se va a indicar qué es el pecado? Y yo hice esa pregunta y me indican, el pecado es no cumplir la ley. A grosso modo uno diría, bueno, tienen razón. Pero ¿qué es la ley? ¿Cuál es la ley? Y creo que no es la forma más correcta de indicar qué es el pecado. ¿Por qué? Y luego se van para manejar lo de la Inmaculada Concepción, se van al problema eterno de el pecado original. El pecado original que comete Adán y Eva y que trasciende al ser humano. Es que no cumplieron la ley. Wow. Yo aquí le diría a nuestros hermanos separados, la ley fue dada a Moisés después de la creación, después de haber sido expulsado Adán y Eva del paraíso. Y no me quiero meter en tanto porque siempre he dicho que el Génesis no es un libro histórico. Ese es otro problema. Y si el pecado es no cumplir la ley y la ley se dio después de que Adán y Eva cometen el pecado, pues entonces
si no tenían una ley, pues no incumplieron la ley. Ahora van a decir, no, es que desobedecieron a Dios. Perfecto. Ahí sí no digo nada. ¿Correcto? Pero realmente, ¿qué es el pecado? Es quitarte la gracia de Dios. O sea, ser un desgraciado. Y el saludo, ¿por qué digo esto? El saludo del ángel a María, ¿cuál fue? Dios te salve María, llena eres de gracia. El enviado de Dios saluda de una manera tan importante, donde no es un simple saludo, es un reconocimiento del ángel a María, donde le está diciendo, tú no tienes pecado, porque tú estás llena de la gracia de Dios. Claro, esto no lo va a entender un hermano separado, porque no entiende que el pecado es apartarte de la gracia de Dios. No es simplemente no cumplir la ley. Y aquí empieza el debate. Y les digo, bíblicamente, pues sí, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28, el saludo del ángel a María, donde le reconoce que está llena de gracia. No es un simple saludo, es un reconocimiento y es una indicación de Dios Padre a su hija María. Dios no se puede equivocar. Y el enviado de Dios tampoco. Ahí está el fundamento principal de la Inmaculada Concepción. De una forma sencilla, sin meterse uno en terrenos escabrosos de la teología, no porque sea mentira, sino porque no te lo van a entender. Si esto de la gracia no lo entienden o no lo quieren entender, menos te van a querer entender un argumento teológico como el de Tomás de Aquino, como el de Duns Scoto, como el de varios padres de la Iglesia o varios pensadores teológicos importantes en la Iglesia Católica. No digo que esté mal conocer o defender la fe cristiana católica con argumentos, con encíclicas, con las Sagradas Escrituras, con los papas, con la tradición. No, hay que conocerla, pero no se la puedes explicar a un feligrés que desconoce de la teología con argumentos teológicos. A ellos les dales un argumento de fe. Esto es bien importante. Les digo, pero aquí está el fundamento que uno le puede dar a un hermano protestante de una manera sencilla para validar la Inmaculada Concepción. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.